Empresaria y directora Millors Ibiza Suite and Spa. Muy bien. Anselmo de la Cruz. Sí, claro. Anselmo de la Cruz es el CEO de Hospedium. El feo. CEO y founder de Ah, Hospedium. Lo tienes He entendido, todo. he entendido el feo. No. El feo. Es No. el elegante de la Nada. sala. Tenemos a Natividad Pérez, directora regional de OTA Insight. Y por último, pero no menos importante, Alejandro García, que viene a hablarnos sobre todo de un RMS que es Dueto. Es director EMEA de ventas de Dueto. Bueno, chicos, pues estamos aquí para hablar de revenue. Y la primera pregunta que os quería lanzar, me gustaría empezar con Alejandro, es revenue, ¿estrategia o necesidad? Diría que ambas, ¿no? Yo creo que no hay estrategia sin necesidad, no hay necesidad sin estrategia. Creo que la necesidad es muy importante y más actualmente en el entorno en el que nos movemos, tan volátil, ¿no? Y con tantos cambios respecto a lo que estamos acostumbrados. Es muy importante tener una estrategia que nos permita, ¿no?, estar a la vanguardia, poder seguir a la competencia, conocer qué está pasando en el mercado para de algún modo controlar, ¿no?, nuestro inventario, poder optimizarlo. Y estrategia, por supuesto, pues porque por mucho que estés al tanto de qué está ocurriendo en el mercado, si no hay una estrategia que te permita llegar a donde quieres llegar, pues al final lo que vas a hacer es seguir al rebaño, ¿no?, y no vas a poder realmente liderar o implantar esa estrategia que tú tienes en mente y que te va de algún modo, ¿no?, a dar esa ventaja competitiva respecto a lo que hace el mercado. Así que diría que van un poco de la mano. ¿Nati? Yo no dejo de decir que sí porque estoy 100% de acuerdo. Al final pienso que si tienes una necesidad, necesitas una estrategia para poder cubrirla. Y precisamente yo recuerdo Revenue Management cuando... pues hace bastantes años, no voy a decir cuántos, pero me acuerdo cuando ni siquiera la figura existía y me acuerdo que se empezaban a formar los primeros revenue managers porque ni siquiera la figura existía. En aquel momento hubiera dicho, bueno, estrategia, necesidad, no, es un lujo tener un revenue manager, era como algo espacial. A día de hoy, para mí, el revenue management es una necesidad tener cubierto con una estrategia, porque además muchas veces nos damos cuenta que el revenue, si lo traducimos al castellano, al final son los ingresos. Oye, ¿necesitamos ingresos? No, ¿podemos vivir del aire? Pues no, los necesitamos, efectivamente. Estoy, 100% de acuerdo con Alejandro. Sin una estrategia podrás tenerlos, pero no serán ni los mejores, ni los máximos que puedas conseguir, te costará muchísimo. Necesitamos pensar, planificar, tener un plan que efectivamente nos ayude a traer ingresos, y eso creo que es una figura fundamental. ¿Anselmo? Pues yo creo que obviamente es una necesidad, es decir, necesitamos controlar nuestra cuenta de explotación. Para controlar nuestra cuenta de explotación lo que tenemos que hacer es segmentar y ver qué tarifas y de qué manera debemos de venderlas. Y a partir de ahí pues generar y crear unas estrategias como es natural, ¿no? Estrategias obviamente de tipo comercial para intentar captar clientes pues en un segmento u otro, ¿no? Pero vamos, evidentemente es una necesidad, contestando a la pregunta. ¿Alicia? Bueno, en mi caso particular he vivido en mis carnes lo que es... He sufrido en mis carnes. Bueno, yo en 2009 me metí en una inversión millonaria en mi hotel, una reconversión 180 grados del hotel. En aquel momento, pues yo empecé a hacer contactos con las OTAs, que no estaba muy de moda, al menos en un hotel pequeño como nuestro, y en Ibiza era complicado, ¿no? Y en esa reconversión que hicimos del hotel, en que nos gastamos muchísimo dinero, estuvimos a punto de la quiebra. Y a mí, bueno, a mi hotel, lo que le salvó fue el revenue management. ¿Vale? Y le salvó el revenue management porque realmente lo que hicimos fue una estrategia por necesidad. Hoy, pasados todos estos años en que hemos salido a flote y hemos salido muy bien y tenemos la empresa saneada y funcionando muy bien, ahora mismo cambiaría el orden y diría, es una estrategia, bueno, lo otro era estrategia por necesidad y ahora es una necesidad estratégica. Total. Vamos. Yo me temo que no voy a ser muy original, la verdad, porque... Sí, un poco original. Sí, bueno, pues no hay necesidad ninguna de hacer revenue. Bueno, no, es necesario y es necesario para todo tipo de establecimientos
pero obviamente tiene que estar vertebrado con una estrategia y bueno, ya cada uno que aplique la suya. Digo lo de todo tipo de establecimientos porque en origen pudiera pensarse que esto era solo para cadenas, para hoteles muy grandes y tal igual, pero realmente Revenue tenemos que hacer todo. Todos. Yo estoy completamente de acuerdo con todos. Yo creo que en según qué hoteles y según qué cadenas lo que es el revenue management comienza como una necesidad, pero se convierte obviamente en una estrategia, porque para cubrir esa necesidad, como bien decía Nati, tenemos que tener una estrategia para saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo quería comentar simplemente que muchas veces la figura del revenue manager se desvirtualiza y hay mucha gente que opina que ser revenue o trabajar el revenue es vender barato. Y nada, no tiene nada que ver. Creo que tenemos que tener en cuenta que es igual de malo vender muy poco y muy caro que vender mucho muy barato. Debemos encontrar un equilibrio entre esa ocupación y entre ese precio medio. Es decir, buscar realmente cómo vamos a resultar más rentables. Tener en cuenta y hacer mucho hincapié en distribución, en segmentación, en los costes de distribución. Obviamente fomentar el canal directo, que es súper importante. Y en una cosa que a mí me encanta, que es los datos y más datos. Y hablando de datos, Alejandro, cuéntanos un RMS. Primero cuéntanos un poquito qué es un RMS realmente y qué aporta un RMS como Dueto al sector hotelero. Bueno, un RMS es una plataforma, una herramienta que conecta con diferentes fuentes o diferentes proveedores de tecnología del hotel, y lo que hace es consolidar datos que es relevante a la hora de tomar decisiones para establecer tus precios y tu estrategia de precio y de revenue. Por lo tanto, estamos hablando de dato del PMS, dato a tiempo real, dato histórico, hablamos de dato de la competencia o dato a futuro, datos de mercado, que en este caso OtaInsight seguramente Nati nos podrá indicar cómo lo hacemos en esta integración que tenemos, y donde el hotelero, el revenue manager o ese equipo comercial va a poder definir una estrategia, va a poder definir sus diferentes tácticas, una segmentación, por supuesto, porque todo empieza con una muy buena segmentación, y a partir de ahí, ¿no? Es como tú indicabas ahora, ¿no? Cómo ese hotelero va a poder captar esa demanda que se genera desde los departamentos de marketing, etcétera, y va a poder captar esa demanda en el momento y al precio que más interese. Entonces, al final es una herramienta que lo que permite es consolidar el dato, lo normaliza, es decir, lo pone en un idioma. Estamos hablando de sistemas que utilizan datos con diferentes KPIs, con indicadores distintos. Entonces, lo que haces es que ese dato sea consumible y facilita la toma de decisiones y automatiza todas estas tareas que son repetitivas, donde realmente el revenue no aporta valor, como es descargando una herramienta de aquí, consolidándola. Me paso una hora cada mañana para generar mi forecast, mi pickup, etcétera. Tenemos una herramienta a la que accedes y el RMS te está ofreciendo toda esa información. Entonces, esa figura de revenue manager puede escalar, puede tomar una función mucho más estratégica, con una visión mucho más macro, ¿no? De lo que es el negocio, y permite, ¿no? Pues ganar tiempo con el objetivo final de generar mayores ingresos y una mayor rentabilidad. ¿Estáis dando cuenta que hablamos todo el rato constantemente de ingresos? Porque, como bien decía Nati, cuando hablamos de revenue son ingresos, y es lo que vamos a estar hablando constantemente. Nati, desde OtaInsight nos gustaría que nos explicaras qué es OtaInsight y qué valor aporta OtaInsight. Vale. A un ¿Qué hotelero. es OtaInsight? Esa pregunta me encanta porque incluso yo creo todavía dentro de mi familia, cuando me preguntan en qué trabajas, aún no se han enterado realmente de OtaInsight, pero cuando has empezado explicando los datos, realmente OtaInsight, si tuviéramos que coger una definición, OtaInsight son datos, realmente es eso. La descripción o la definición, digamos, mucho más completa, bueno, pues es una plataforma basada en la nube, que lo que aporta son datos para la industria hotelera, precisamente en línea con lo que se dice Alejandro, que permiten, bueno, a los hoteleros, a los equipos comerciales, y en concreto, sobre todo, a ese engranaje que principalmente es el que se encarga de traer ingresos y de traer negocio al hotel, proporcionarle con datos que les permitan tomar mejores decisiones. ¿Dónde radica, yo creo que el alma de OtaInsight? En el dato, en la información, y en evitar la infoxicación, como yo lo llamo. Y la infoxicación es que podemos tener datos de todo tipo, muchos. Nosotros manejamos con algunas de nuestras herramientas, por ejemplo, billones de datos en tiempo real para generar una información. Claro, todos esos datos, lo que decía Alejandro, hay que hacerlos entendibles. Hay que evitar que la persona que se pone a utilizarlos termine
más, si me permitís la expresión, más loco o más loca de lo que estaba antes de empezar a verlos. Al final la información lo que queremos es que nos ayude a entender, que nos ayude a progresar y a avanzar. Entonces, en el caso de OTA Insight, nosotros los datos provienen de diferentes bases, de diferentes núcleos, con diferentes objetivos, diferentes funciones para diferentes equipos, pero todo radica en que la persona que los utilice tenga la información suficiente, la información clara, fácil, entendible, que le permita tomar la mejor decisión para lo que esté trabajando en ese momento. Si es un equipo comercial, pues la mejor decisión para poder abordar una tarifa negociada en una empresa concreta. Si es un revenue manager, una revenue manager, la mejor decisión para que sea el precio el más competitivo, el que me permita conseguir de mis KPIs, si es ADR, si es revenues, lo que sea lo máximo. Si es un equipo de e-commerce, que le permita tomar la mejor decisión para que la campaña de marketing o e-commerce que vaya a hacer sea la que mejor retorno tenga y en esa inversión. Dentro de los datos y sobre todo intentando no infoxicar, evitar la infoxicación, como digo yo, lo que nos dedicamos es hacerlo entendible, algo que todo el mundo, cualquiera, sin haber trabajado con una herramienta o habiéndolo hecho, pueda llegar a manejarlo, a gestionarlo. Creemos firmemente que la información es poder. Entendemos que no solamente hay que estar informados, muchas veces hablamos de la prensa, leemos la prensa, estamos al día, vemos las noticias, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de información que es mucho más intrínseca, está mucho más relacionada directamente con el negocio que desconocemos. Y yo hoy ponía el ejemplo, hablaba con una de las visitas que tenía en el stand, a veces nos centramos en trabajo de esta manera, trabajo con estos datos, me centro en lo que tengo en mi hotel, por ejemplo, la información de mi PMS, pero te falta la otra parte, o sea, te falta, hay otra visión, hay otra parte externa y sería como intentar llegar hasta aquí desde el pabellón 2 yendo así. O sea, ¿podrías llegar? Sí. ¿Que te darías algún coco, como le digo yo a mis hijos? Pues posiblemente también, porque te falta una parte. Entonces, en OTA Insight lo que abogamos es por trabajar con los datos con los que tenemos en casa, como él decía, un PMS es un dato interno, pero tenemos que mirar también el dato externo, tenemos que mirar más allá para poder hacer el camino con los ojos bien abiertos. Correcto. Anselmo, desde tu punto de vista, ambos que hemos estado a los dos lados de la fuerza, ¿cuál es una correcta distribución para un hotel? Lo de al otro lado de la fuerza, eso suena a Guerra de las Galaxias, ¿no? Total. Sí. Pero es una realidad. Sí. Hombre, han sido muchos años en la distribución, lógicamente, y demás, ¿no? Pero, ¿cuál sería la correcta distribución, dices? Sí, para un hotel. Para un hotel. Hombre, vamos a ver. Yo creo que a un hotel, de entrada, obviamente, voy a decir una obviedad, lo que le interesa son reservas. Y esas reservas, lo que es obvio y evidente es que hay muchísimos canales, hay infinidad de canales desde donde conseguirlas. Estamos en un momento en el que el mercado a veces tiene la sensación de que hay un monocanal, ¿no? Porque es el gran aportador de reservas a los hoteles, ¿no? Y eso es precisamente de lo que tenemos que huir, es decir, y cuando digo huir me refiero sencillamente a ser capaces de segmentar toda la tipología necesaria que tiene nuestro hotel, es decir, dicho de manera entendible, lo famoso de no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Yo soy de los que pienso que todos los canales son necesarios, es decir, absolutamente todos. El minorista, el mayorista, el internacional, el nacional, y para eso obviamente pues se crearon en su día pues infinidad de distintas tarifas que luego al final, en el momento en el que vivimos, pues se han ido unificando casi todas y al final acabamos todos hablando de la famosa tarifa bar, ¿no? La Vesta Valuable Rate, y ya desapareció, no voy a decir desaparición porque no han desaparecido ni mucho menos, pero ahora ya que poquito se habla de las FITs, que poquito se habla, y yo creo que, insisto, que es necesario trabajar con todos ellos, ¿no? No es fácil cuando tú tienes un gran distribuidor, que es el que te aporta un porcentaje muy importante de tus clientes, el segmentar todo eso, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que cada hotel debe de mirarse a sí mismo y decirse en qué estoy fuerte y qué es lo que debo de potenciar, ¿vale? Porque el abrir, y lo digo claramente porque estamos en el sector, abrir las ventas a Booking, eso es muy fácil, es el grandísimo vendedor, abro las ventas, me llena el hotel y ya está. Que sí, que está muy bien, y yo soy de los que alabo a Booking y yo soy de los que alabo a toda la distribución, porque sin duda tiene una razón de ser muy importante, es decir, esa utopía que decimos todos, y digo utopía y sé lo que estoy diciendo, de la venta directa, está muy bien, y es que
¿Todos queremos venta directa? Por supuesto que sí, porque además no hay intermediación, porque por consiguiente ganamos más, etcétera, etcétera. Pero repito, sin duda el mercado se compone de muchos actores y todos los actores aportan. Luego está el que el hotel lo sepamos manejar o que tiremos a lo fácil. Abro la venta, que me vendan, que me llenen el hotel. Eso es lo que no vale. Eso no es ni de hotelero ni de empresario. Es decir, tenemos, como hemos dicho antes, que saber primero dónde estoy, qué tipo de establecimiento soy, qué tipo de cliente necesito y a partir de ahí hacer un esfuerzo comercial en intentar atraer esa tipología de cliente. No es fácil, pero sí es cierto que hay una gran mayoría de hoteles que lo que hacen es la fórmula fácil. Insisto, mirémonos, veamos qué somos, qué tenemos y a partir de ahí digamos qué es lo que debemos de ir a buscar. Eso es lo que yo creo que hay que hacer como hoteleros. Estoy completamente de acuerdo con Anselmo, creo que todo Revenue Manager tiene que tener claro que tenemos que tener un mix de distribución, tenemos que trabajar, digamos, con todo el mundo, pero que todo ese mundo que nos ofrezca un valor añadido, que no nos afecte a nuestro precio medio, que realmente lleguen a las ventas que queremos llegar, pero no podemos poner, como dice Anselmo, todas las manzanas en la misma cesta porque al final nos estamos equivocando. Y depender de un solo operador, ya sea de FIT o sea un booking en online, realmente es un fracaso para lo que va a ser nuestra estrategia de revenue. Y hablando de costes de intermediación, de comisiones, Alicia, ¿tú qué opinas de que las OTAs, no vamos a decir el nombre, no lo vamos a guardar? Ya los digo yo. Comisiones, Anselmo ya se encarga de hacer publicidad. comisiones sobre los impuestos. Bien, pues mira, es un tema que hemos estado hablando, ya sabes, en Incubadora, es un tema muy polémico y hoy yo voy a dar 4 argumentos para decir que comisionar sobre lo que es el PVP es inadecuado. El primer argumento, el IVA es un impuesto que grava el consumo. El que tiene que pagar ese impuesto es el cliente. Lo que no es justo es que nosotros nos tengan que cobrar una comisión booking sobre algo que no nos pertenece, pertenece a la hacienda pública. Con lo cual es algo que nosotros no vamos a ingresar en nuestros ingresos, en nuestro hotel, con lo cual, primer argumento, es inadecuado por lógica y porque el sentido natural de este impuesto es para lo que es para la hacienda pública, nosotros no tenemos nada, el hotelero no tiene nada que ver y ese sería el primer argumento. El segundo argumento ya sería más jurídico. Yo iría al artículo 1288 de nuestro Código Civil, que reza textualmente esto, ¿no? Y habla sobre las cláusulas oscuras. Tenemos un contrato de adhesión, las lentejas las comes o las dejas de booking. No vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre, pero lo he dicho. Entonces ese contrato de adhesión en el que no tenemos ninguna capacidad de poder negociar, tiene hay unas cláusulas que son unas cláusulas oscuras. En concreto, la comisión sobre el PVP en vez de sobre el precio neutro. Entonces aquí dice este artículo que la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. En este caso, ¿por qué es oscura? Porque se nos dice que se nos va a cobrar un 15% de lo que vamos a ganar nosotros, pero realmente se convierte en un 16,5% porque se nos comisiona sobre el IVA también. Eso realmente es un fraude porque hay una oscuridad en ese, no es claro. No es transparente ese contrato de adhesión. Y al no ser transparente, el que lo ha redactado ha sido Booking y con lo cual el que lo ha redactado no puede favorecerse de una cláusula oscura que él mismo ha redactado. Entonces tenemos este argumento del artículo 1288 del Código Civil. Tercer argumento es el vicio del consentimiento. El vicio del consentimiento, evidentemente estamos ante un contrato de adhesión, volvemos a hablar de lo de las lentejas, y en ese contrato de adhesión en que figuran cláusulas que son oscuras, nosotros no tenemos capacidad de intervenir de ninguna manera, de ninguna forma, de ninguna fórmula para poder cambiar o ejercer algún tipo de presión para que haya un cambio sobre esas cláusulas oscuras. Con lo cual nuestro consentimiento, que es un requisito del artículo 1258 del Código Civil, un requisito para perfeccionar el contrato, queda viciado. Y al estar el consentimiento viciado, es otro argumento más que tenemos para rebatir esta cuestión. Y el último de los argumentos es la doctrina de no ir contra los propios actos, con los actos propios.
Porque Booking, hay ciertos países en los que no cobra la comisión sobre el PVP, sino que la cobra sobre el precio neto. Por ejemplo, Estados Unidos. O otra doctrina de no ir contra los actos propios es, ¿por qué no, si tiene ese argumento, Booking, porque está en el caso de la tasa turística, que tenemos algunas comunidades autónomas como Baleares, no comisiona sobre la tasa turística, pero sí lo hace sobre el IVA. Eso es, bueno, como no puede ir contra sus propios actos, como no lo cobra sobre la tasa turística, tendría que tampoco cobrarlo sobre el IVA. Con lo cual aquí tenemos 4 argumentos maravillosos que nos pueden servir para tener, bueno, para ejercer una pequeña presión y crear pues, un networking entre nosotros, intentar conseguir que Booking y otras OTAs no sigan comisionando sobre lo que no nos pertenece a los hoteleros, sino que es de la hacienda pública. Con lo cual espero que algo de esto pues sirva para algo. Llegue a algún Booking, sitio. estamos aquí. Yo después de esta intervención de Alicia, ya no sé si seguir defendiendo a la distribución. Somos unos Poco más oscuros. que añadir ya, porque... Somos unos oscuros. La distribución es una oscura. Es una oscura. No, yo creo que es absolutamente necesaria, independientemente de que se cometan abusos, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el tema es otro. Podríamos aquí estar hablando del tema de la distribución, y además no se me debe de olvidar en ningún momento, que no se me olvida, que soy hotelero. Efectivamente. No se me olvida. Además, Lo que pasa justo es te que lo me iba ha a decir. tergiversado Claro, antes y ha claro. dicho, ahora le Ya voy a te enfocar sabes. por el otro lado. No, que yo soy hotelero, repito. Pues hotelero que no se pasa al lado oscuro. Bueno, venimos del lado oscuro a veces, pero bueno, es bueno porque así conocemos las dos partes, o sea, tenemos una visión 360 grados y cuando te llegan a contratar algo sabes de lo que estás hablando porque has estado en el otro lado y al final sacas el beneficio, lo que es para el hotelero, en el momento en que tú estás de la parte hotelera o te pones la gorrita y estás en una OTA o estás en un tour operador. Me gustaría preguntarte, Augusto, sobre Flex My Room. ¿Qué aporta la distribución para un hotelero Flex My Room? Vale, voy a tener que hablar de la utopía un poco de Anselmo, de la venta directa, ¿Sí? pero es una utopía, pero bueno, hay que... Flex My Room, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es optimizar la venta directa del establecimiento, y lo hacemos conectando la tecnología de venta del motor de reservas con tecnología aseguradora. En concreto, potenciamos el que se tengan una estructura tarifaria completa y tal y cual, pero potenciamos la venta de las no reembolsables. El funcionamiento no es muy complicado. Realmente lo que hacemos es asegurarle o flexibilizar al cliente este tipo de tarifas para que no le suponga una barrera el pagar, y en su caso es asegurando una posible cancelación, con lo cual por una parte el hotel ya tiene su tesorería asegurada, por otra parte el índice de cancelaciones baja al tener este tipo de tarifas activas, y por último se puede hacer un revenue más a largo plazo o a medio plazo, ¿vale? Fundamentalmente lo que hacemos es esto, pero siempre trabajando de cara a la venta directa del hotel a través de la web. Es importante que tengamos claro que tenemos que fomentar la venta directa, pero como todos sabemos, la venta directa no es gratis. Pero obviamente tenemos que trabajarla muy duramente porque es un pilar fundamental para nosotros y sobre todo para los que hacemos revenue. Al final recordar que digamos que es nuestro canal que va a ser más rentable. Me gustaría preguntarte, Alejandro, sobre Dueto. ¿Qué aporta Dueto como RMS que le diferencia de los demás? Aparte de todos los premios que habéis conseguido, etcétera, etcétera, ¿qué aporta diferencial? Bueno, yo creo que al final, hoy en día hablamos de RMS y RMS se venden como RMS, rate shoppers, herramientas de pricing. Yo creo que más que un RMS somos una plataforma de revenue, es una plataforma donde las integraciones, la calidad del dato que ingerimos es la base, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que estemos ingiriendo un dato con el Night Audit, que lo recibamos una vez, no, estamos hablando de dato a tiempo real. Hablamos de integraciones costosas que llevan meses llevarlas a cabo, integraciones donde recibimos dato transaccional, cualquier reserva, modificación, cancelación que ocurre por el lado del hotel se recibe a tiempo real, cualquier decisión, cualquier informe, reporte que estamos generando es dato a tiempo real. Yo creo que hoy en día necesitamos ese dato real para tomar decisiones. Bien sabemos que lo que ha pasado el día anterior, yo no puedo estar tomando una decisión a la 1 del mediodía con lo que ocurrió en la noche o en el día anterior. Yo tengo que tomar decisiones con datos a tiempo real. Pues por un lado yo diría que la calidad del dato.
Por otro lado, la flexibilidad, es decir, la posibilidad de crear esa segmentación, esa subsegmentación, poder trabajar el open pricing, que es la metodología con la que nació Duetto hace ya 10 años, que no hablamos de tarifas dinámicas, hablamos de open pricing, que es mucho más allá. Es poder trabajar segmentos, optimizar canales de distribución, tipologías de habitación, ocupaciones, de forma totalmente dinámica e independiente también. Si yo tengo un hotel en Cataluña y un festivo en Francia y las habitaciones familiares se venden más rápido que las individuales, que las dobles, y yo puedo trabajar ese segmento, esa tipología de habitación de forma independiente y puedo estar aumentando el precio de esa habitación sin afectar al resto. Que yo subiera el precio del resto de las habitaciones con ocupaciones inferiores estaría afectando, ¿no?, a su demanda. Entonces esta posibilidad, ¿no?, de este open pricing con este dinamismo e independencia es algo muy importante. Estamos hablando del dato de la intención de compra futuro, la intención de compra, la información de mercado. Es muy importante actualmente no trabajar solo con dato histórico. Ya antes de la pandemia era algo que no era lo correcto, pero a fecha de hoy tenemos que tener claro que un sistema así tiene que tener en cuenta lo que va a pasar, esas previsiones, ¿no?, de demanda, de qué vuelos llegan al destino, de qué intención de compra tengo, qué conversión, cuántas búsquedas hay en mi canal directo, cómo afecta, ¿no?, esa información. Y en base a todo esto, pues por supuesto, tiene un algoritmo. Tenemos clientes con una alta adopción, es decir, cerca del 100%, que llevan 7 o 8 años trabajando con nosotros, grupos nacionales de los más grandes a nivel nacional, clientes a nivel global. Es una herramienta que puede adaptarse a cualquier tipo de establecimiento, desde un hotel resort de 500 habitaciones donde no hay posibilidad de generar ingresos adicionales, como un hotel boutique con spa, con servicios y con... Paloma, si me permites, tengo una pregunta para Alex. Sí. A ver, los RMS, estás hablando de datos, algoritmo. ¿Cómo introduces en el algoritmo la intuición del factor humano? Pequeñita, no va con... Va con amor, va con amor. Alicia, a mí no me preguntes nada. Tengo una preparada para ti. Joder. No le va a dar tiempo. Hay patrones de demanda que de algún modo se repiten, ¿no? Es decir, la intuición es... Nosotros queremos llegar a esa personalización donde poder realmente ofrecer una oferta específica para un cliente, porque conozco a ese cliente, sé cómo consume, sé que eso es lo que hace Amazon, lo que hace Netflix. Estamos muy lejos, porque a fecha de hoy, ¿cuántos hoteles tienen CRMs? ¿Cuántos hoteles tienen conectado su CRM con sus campañas de marketing, con su equipo comercial de marketing? Ya que yo conozca, todo el mundo tiene la tecnología, todo el mundo intenta, pero nadie lo consigue. Entonces, es muy difícil, por supuesto. No es como en el retail, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, ¿no?, en la compra que es repetitiva, un Amazon sabe cuándo te puede bajar, sabe lo que hace la competencia, sabe que has comprado, que estás buscando. Es mucho más fácil, ¿no?, poder realmente hacer ese tipo o prever, pero en este caso yo creo que no. Lo que se basa al final es en esos patrones, ¿no?, en esa qué están buscando, qué han consumido, qué es lo que está haciendo el mercado, esa curva de demanda que estamos esperando. No sé si soy yo, se escucha una curva de demanda esperada, ¿no?, y en base a esa curva de demanda, si estás por encima, si estás por debajo, el sistema va a ir adaptándose un poco a eso. Has hecho como los políticos. Me encanta que me hagas esa pregunta. No hay una respuesta, ¿no? No, pero tienes razón. Yo creo que es el camino, como tú bien has dicho, es algo que hace Netflix, que hace Amazon, y seguramente llegará al sector hotelero y llegará a los RMS seguro. Yo, si me permitís decir algo, y lo enlazo con el Amazon y lo enlazo con el, bueno, pues realmente con lo que nos da aquí la necesidad, realmente ellos son grandes cubriendo necesidades, es decir, conocen lo que creo que es un poco referente a lo que es la intuición. Yo creo que el conocer lo que quiere un cliente es difícil. Yo creo que son grandes expertos en cubrir necesidades, y sé lo que estáis buscando porque domino todo ese tipo de información, tengo esos datos de qué buscan, qué quieren, qué hacen. Nosotros, por ejemplo, en OtaInsight intentamos, ¿no?, también conocerlo y la demanda del destino, saber quién busca, quién no busca un vuelo. Intentas cubrir una necesidad. Creo que los grandes precisamente son muy buenos en estos. Ahora, yo, mi opinión personal, y no trabajo en un RMS ni nada por el estilo, pero creo que es muy difícil. Es decir, en la parte del aporte personal, creo que es muy difícil meterlo en una máquina por mucha inteligencia artificial que conozcamos. Creo que hay una inteligencia que es mucho más natural, que es la propia experiencia. Las herramientas, en este caso yo hablo de las herramientas, por ejemplo, OtaInsight, que son herramientas a disposición. En el fondo lo que pretendemos es
que sea el que las utiliza el que aporte su intuición, su expertise, su capacidad con esa información, que él sea el que lo digiera y el que cree, y el que piense, y el que construya, el que haga la estrategia, por así decirlo. O sea que yo pienso que es súper Me ha difícil contestado conseguir. más ella, Es que sí que ha sido tirarme a la piscina. Porque yo. no tiene un RMS, por eso contesta Claro, más ella. yo me tengo que porque mojar. no tiene que meternos en RMS. Claro, 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 nos claro. alimentamos, nos alimentamos. Bueno, chicos, nos quedan apenas 5 minutos y me gustaría que, para terminar, pues le toca hablar. Bueno, Nati ya has hablado, le toca hablar a Anselmo. Cuéntanos, dinos cómo querías acabar digamos, este debate que hemos hablado de tantas cosas. ¿Qué quieres aportar más de valor? Apenas tenemos 5 minutos, o sea que tenemos que ser breves. Esa no estaba prevista, ¿no? No estaba prevista. Ah, ya. No la tenías apuntada ni nada. ¿Qué quiero aportar? Bueno, pues en base respecto a lo que estamos hablando, obviamente el revenue es absolutamente necesario. Yo creo que hoy en día lo tenemos todos muy claro. Otra cosa es que haya muchísima gente que se venda como especialistas en revenue, que a mí es algo que me sorprende. Quiero decir, o sea, de la noche a la mañana nos hemos encontrado con que hay cientos y miles de expertos, pero realmente los expertos son las personas que están en el día a día trabajando en sus hoteles, los que lo están viviendo, los que tienen que tomar esas decisiones tan importantes, porque de ellos además depende la rentabilidad de un establecimiento, incluso en la mayoría de casos me atrevería a decir que por encima de la dirección, es decir, porque el que está tomando es el revenue, Sí. pero tampoco debemos de olvidarnos de pensar en toda la tipología de establecimientos. Es decir, parece que cuando hablamos de hoteles siempre hablamos de hoteles urbanos, de hoteles que tienen más de 80 habitaciones, por decir algo de eso, pero nosotros, por ejemplo, en este caso, y hablo de mi empresa, Hospedium, cadena de hoteles independientes, pues precisamente estamos hablando de hoteles que son los hombres y mujeres orquesta, porque tienen hotelitos de una media de 28 o 30 habitaciones y que tienen que tomar ellos sus decisiones de qué hacemos, ¿no? Y ahí vuelvo, y no me enrollo más porque sé que Sí. se acaba el tiempo, y ahí vuelvo un poco a decir la importancia, insisto, y perdonad que sea pesado con el tema, pero de saber qué producto tenemos para saber qué canal necesitamos y y qué necesitamos. qué canal o qué canales son los que debemos de explorar. Alicia, breve. Bueno, muy breve. El Revenue Management es una necesidad estratégica y acabaré diciendo que el Revenue Management también es conocimiento, y con una frase que he puesto en LinkedIn para anunciar que hoy estábamos aquí. Muy bien, muy Y bien. era, quien no hace crecer sus conocimientos para convertirlos en sabiduría, los acabará disminuyendo hasta transformarlos en ignorancia. Totalmente, totalmente. Lo apuntamos. ¿Augusto? Apuntado. Bueno, yo Eso es transparente, por no se resumir puede un poco y con el poco tiempo que nos queda, yo creo que en términos de revenue, ahora ya creo que sería el momento de madurar un poco los buenos resultados que hemos tenido a lo mejor en 2022. En cuanto a ocupación, no tanto a lo mejor en cuanto a ADR y tal. Sería un poquito una idea trabajarlo, y sobre todo yo insisto siempre en trabajar la venta directa, en abrir todas las tarifas que hasta ahora no hemos tenido, las no reembolsables, Las no tal, reembolsables. y a trabajar en todo esto. Sí. Yo por último quería dar las gracias al Instituto Tecnológico Hotelero, especialmente a Ana y a Alba por su buen trabajo. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, es un verdadero placer. Daros las gracias a todos vosotros por haber compartido este ratito con nosotros, y simplemente un pequeño comentario: invertir en tecnología. A los hoteleros a veces nos cuesta invertir en tecnología porque consideramos que la tecnología es un gasto, y la tecnología es una inversión, nunca va a ser un gasto. Recordar que el tiempo es dinero, y si tenemos a una persona picando datos estamos perdiendo dinero. Gracias, chicos.